Buenas tardes, bienvenidos a 360 grados, su programa vespertino donde damos una vuelta en redondo, en 360 grados a las informaciones, aunque el día de hoy, como es viernes, y todos los viernes tenemos un programa muy especial sobre un tema. Yo de lo que debería haber traído aquí es a un médico traumatólogo, no hay dudas. Porque las historias que estoy escuchando de lo que está ocurriendo en la ciudad de Santo Domingo con el tema del Black Friday son para mí increíbles. Hablando con los muchachos aquí, me dicen que hay tiendas que abrieron ayer a las 6 de la mañana, siguieron corrida durante todo el día de ayer y cierran hoy a las 12 de la noche, es decir, 48 horas corrida abierta. Y la cantidad de entaponamientos que hay en la ciudad es algo que en algún momento cualquiera piensa que la ciudad de Santo Domingo puede colapsar. Puede colapsar en cuanto a la cantidad de vehículos que están parqueados alrededor de los centros comerciales por el Black Friday, porque todo se aprende, menos lo bueno, como digo yo. Menos lo bueno. Yo creo que de la sociedad norteamericana hay muchas cosas que aprender, también hay muchas cosas que dejar. Pero el Black Friday ya es una realidad en la República Dominicana. Nosotros tenemos especiales, sobre todo en el tema de electrodomésticos. Proconsumidor dijo hoy que lo que escriben en los anuncios deben cumplirlo, sobre todo en cuanto a las cantidades. Las tiendas parece que van a quedar vacías, ahí están las imágenes, porque no hay dudas de que esas son imágenes de Estados Unidos, pero aquí no se crea que no ha pasado algo así. Aquí hay uno de los técnicos, de los camarógrafos, que me dice que anoche llegó a las 11 de la noche y a la 1 y pico de la mañana andaba con su televisor a rastras por una de las tiendas que venden electrodomésticos en la ciudad. Este es el inicio de la temporada navideña, una temporada que aparte de esto, que estimula el consumismo, debe ser también una temporada para la reflexión, para la paz, para la tranquilidad, para la unión familiar, para que bajemos un poco ya el tono de los problemas que tiene este país como todos los países del mundo. Pero hoy, como es viernes de medicina, tenemos con nosotros al doctor Héctor Balcácer, que ya es un asiduo visitante de aquí de 360 grados, él es médico infectólogo, con consulta abierta en el Centro Médico de la UCE y que es nuestro consultor en el tema de infectología. Y vamos a tratar dos temas. En la primera parte del programa vamos a tratar 3 enfermedades que están de moda en América Latina, sobre todo en la región tropical, transmitidas por el mismo vector, digo yo, él sabe más de esto que yo, que es el mosquito Aedes, que son el Zika con Z, la chikungunya y el dengue. Las 3 han estado de moda en esta temporada y en la segunda parte del programa trataremos el tema de las enfermedades estacionales de esta época, cuando bajan las temperaturas, cuando las personas comienzan a sentirse con gripe, el tema de la influenza, que todo tiene que ver con enfermedades infecciosas. Buenas tardes, doctor Alcácer, ¿cómo le va? Buenas tardes, doctor Salazar. ¿Cómo está usted? Gracias por la invitación. Muy bien, gracias. ¿A usted no le agarró nada del Black Friday hoy? Realmente soy un poquitito alérgico a los tapones y hay que decir que esta mañana ni siquiera pude ir a darle de alta a un paciente en el centro médico. Tuve que llamar a uno de los residentes allá en la UCE para que le diera de alta a un residente, pero no pude llegar. O sea, no iba a haber forma de que yo pudiera llegar con ese tapón en la Luperón. Y no que la cosa está tan mala, como dicen aquí, que está todo el mundo. ¿Cómo está la cosa? La cosa está dura. Está dura, pero la gente sale a comprar, parece, ¿verdad? Bueno, esta mañana la calle estaba incómoda. Mire, ¿y cómo nosotros vamos a distinguir cuando una persona tiene Zika, chikungunya o dengue? ¿Cómo vamos a distinguir eso? Bueno, lo primero que hay que decir es que cuando comienzan a aparecer los casos de Zika, con el significado que tiene la palabra en nuestro país, nos vamos a reír mucho. Z-I-K-A. Nos vamos a reír mucho con los titulares de los periódicos, la gente leyendo. Estamos llenos de Zika, me imagino a las personas diciendo en República Dominicana una situación como esta. Lo que hay que decir de esto es que son 3 enfermedades provocadas
por virus muy similares. Estamos hablando de 3 Exacto. enfermedades que presentan sintomatología muy parecida. Entre las sintomatologías que tiene, la principal es que el paciente presenta fiebre, puede presentar una erupción en el cuerpo y posteriormente puede presentar lo que son dolores de cabeza, dolores retrooculares y pueden tener o no molestias articulares. El virus del Zika, ya que los dominicanos somos tan duchos en lo que es el tema del dengue sobre todo, hay que decir que el virus del Zika, como usted bien lo deletreaba para aquellas personas que recién nos están poniendo, es Z-I-C de casa A. Zika, el virus del Zika, recordar que es un virus que tiene una manifestación que los otros habitualmente no tienen, y es que puede producir conjuntivitis. Y los dolores articulares de este tipo de virus, del virus del Zika, generalmente tiende a afectar las articulaciones pequeñas, o sea que podríamos tener personas que podrían presentar dolores predominantemente a nivel de lo que son las estructuras de las manos. O sea que ahí tenemos la primera diferencia. Sí. En el dengue generalmente no hay problemas oculares. Oculares en los no, ojos. no, Ni en la chikungunya tampoco. ni en la chikungunya tampoco. En el Zika sí. O sea que comienzan las 3 enfermedades parecidas, ¿verdad? Sí, Fiebre, dolor de garganta, dolores articulares. Pero si usted comienza con problemas oculares, podría ser Zika. podría ser Zika. Otra de ¿Hay las- casos de Zika en el país diagnosticados? según el Ministerio de Salud Pública no tenemos y casos de según Zika. usted, Bueno, lo que pasa es que tenemos tantos vectores y somos un país que recibe tantos turistas que yo no me atrevería a decir que no hemos tenido Zika. Porque el asunto es que en la República Dominicana hay que decir que es una enfermedad que se parece demasiado al dengue. Entonces, al parecerse tanto al dengue, es tanto así que cuando uno lee la literatura internacional, que uno revisa por lo menos la página del CDC, que es el Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos, ellos lo primero que dicen es tratar al paciente como si fuera un dengue hasta que el caso pueda descartarse la enfermedad. porque yo vi que hay casos de Zika ya diagnosticados en el Perú, en Brasil, y un brote que no fue identificado en una de las islas del Caribe. O sea, no fue identificada la isla, Exacto. pero que sí se reportó un brote de Zika en una de las islas del Caribe. Sí, que no podríamos decir que no fuimos nosotros, que fuimos nosotros. ¿Es mortal el Zika? Esa es una parte importante. Yo antes de responderle a eso, decirle que el primer país de América Latina que reporta Zika no fue ni Brasil ni Perú, sino que fue Chile. Una de las islas de Chile que bordean este país, en este territorio se diagnosticó el primer caso de Zika. Oiga, extraño porque el mosquito Aedes es un mosquito que el ambiente donde se desarrolla generalmente es en las zonas subtropicales y Chile está bastante lejos de esta zona. Sí, lo que pasa es que hay que decir que existió un brote de Zika en las islas de la Polinesia. Y recordar que hay algunas Ya, de claro, estos territorios bien al sur. en los cuales simplemente por la cercanía algún viajero pudo haber llevado la patología. Hay algo que hay que decir del virus del Zika y por eso es la importancia que le ponen los norteamericanos a este virus, diciendo que es importante que la persona se trate como dengue hasta que se pueda descartar y que si es un Zika, amén. El problema es que el virus del Zika no ha provocado todavía la primera muerte, no se ha reportado la primera muerte. En ninguna parte del mundo. En ninguna parte del mundo se ha reportado una muerte por el virus del Zika. Ojalá que no sea aquí el En primer República lugar del mundo, sí. usted se imagina. Ese récord no lo queremos tampoco, ¿no? Somos tan especial. Somos medalla de oro en muerte por accidente de tránsito. Yo espero que no sea medalla de No, oro. y medalla de oro también en muerte por dengue. Hay que dejarse de Sí, cosas. ese tema lo vamos a tratar en un momentito, el tema del dengue. Entonces, el asunto es que del virus del Zika todavía no se ha producido la primera muerte. Algo muy interesante, como un dato curioso del virus del Zika, es el hecho de que sí hay un reporte de una transmisión del virus del Zika asociado a relaciones sexuales. ¡Oh! Sí, hay un caso reportado. Hay un caso reportado asociado a relaciones sexuales. Sí, del virus Pues del aquí en Zika. cualquier momento tenemos un brote en este país, Lo que hay que decir es que fue un norteamericano que regresó a Colorado y cuando regresó a Colorado, antes de comenzar a presentar la sintomatología, tenía el virus ya circulando. Cuando tuvo relaciones con la esposa sin haber viajado y sin la presencia del vector, la misma enfermó con la sintomatología de Zika
y esta fue una de las formas que se reconoce ya de transmisión, Claro, a pesar de que no es la forma posterior a esto, me imagino que no está en la literatura médica, vino el divorcio. porque Es casi seguro que vino el divorcio. no, porque esa persona estaba en África y lo que hay que decir es que esa persona posiblemente tomó por la picadura de un mosquito. Mire, entonces vamos a sintetizar. Sí. ¿Qué tiene que hacer una persona para pensar que ha sido infectado por el virus del Zika, que repetimos, es por la picadura del mosquito? ¿Cuáles son los síntomas generales en español, no en el idioma médico? Los síntomas generales son fiebre, dolor de cabeza, la aparición de un sarpullido en todo el cuerpo, dolores en las manos, principalmente, lo digo porque aquellas personas que tuvieron chikungunya presentaron dolor en todas las articulaciones, incluyendo los tobillos, rodillas, codos. Hay personas que todavía se quejan de molestias de la chikungunya que padecieron. Y como un dato que tiende a separar un poquitito la Zika de la chikungunya y del dengue, es que hay afección de las conjuntivas. Las personas tienden a tener los ojos que se inflaman, se llenan de lagañas, etcétera, y presentan una conjuntivitis viral. Lo que hay que decir es que para confirmar o para sospechar casos de Zika, según los Estados Unidos, lo que hay es que viajar a uno de los lugares donde hay casos reportados de Zika. Recordar que hay que decir que uno de los países, doctor, que se le pasó, que se reportó este año que tuvo casos de Zika fue Colombia. No lo sabía, no lo había leído. Colombia se tiene dentro de los países de América en los cuales también se han reportado casos de Zika. Hay que dar como información a los televidentes, se llama Zika, Z-I latina, K-A. No, C-A. C-A. Sí. En algunos lados se escribe K-A. Con K. Yo lo he visto con K. Porque fue descubierta por primera vez en unos bosques, en Uganda, exactamente donde está el Papa, en el día de hoy, que el Papa llegó a Entebbe hace unas horas, una ciudad bastante peligrosa. Bueno, allá en los bosques de Uganda, unos bosques con este nombre, Zika, que puede ser con K o con C, dependiendo de donde usted lo lea, allá fue descubierta por primera vez esta enfermedad en unos monos, de ahí fue transmitida al hombre y de ahí se transmite a una gran parte de la zona subtropical del mundo. Ahora, ¿por qué en este año, doctor, no ha habido la alarma que hubo el año pasado y ni siquiera se ha presentado la gran cantidad de casos de chikungunya cuando existe el mosquito, existe el virus en el país y somos la misma población? Lo que hay que decir es que el virus del Zika, al igual que la chikungunya, son virus que no repiten. Entonces la República Dominicana tuvo tantos casos de chikungunya justamente porque no habíamos tenido chikungunya en el pasado. Al no haber tenido chikungunya en el pasado, simplemente ya todo el que le dio chikungunya ya tiene protección. Y la chikungunya tiene una característica también similar al virus del Zika, y es el siguiente. 1 de cada 5 personas que le da chikungunya no presenta ningún tipo de síntoma. O sea que aquellas personas que dijeron, a mí no me dio chikungunya, todo el mundo en la casa le dio chikungunya y a mí no. Debe haberle dado. Posiblemente le dio, pero usted estuvo dentro de ese 20% de las personas que le dio chikungunya y no presentaron ningún tipo de síntomas. El virus, o sea que ya está inmunizado. Inmunizado. Como si se hubiera vacunado. Exactamente. ¿Cuál es el problema del virus del Zika? El problema del virus del Zika, la ventaja del virus del Zika es que es todo lo contrario. En el virus del Zika, de cada 4 personas que entran en contacto con el virus, solamente una enferma. O sea, que usted pudiera tener un brote de Zika en la casa, tener el mosquito circulando, tener un criadero de mosquitos, que usted en lugar de tener un perro tuviera mosquitos como mascota, y en la casa le pica a 4 personas el mosquito que está infectado, solamente uno va a presentar las manifestaciones de la enfermedad. O sea que 3 de estas no van a presentar ningún tipo de sintomatología. ¿Por qué el nombre es raro? Pues a lo mismo, chikungunya viene del idioma chawili, que es un dialecto que está por los lados de Tanzania, en África, de donde surge el virus, se le pone el nombre, de ahí se traslada. Usted dirá, todo lo malo viene de África. Bueno, es el continente más pobre el VIH de también. Todos. Y el VIH vino también de ahí. Que y la tenemos malaria. Que hacer un programa acerca de VIH. Y la malaria también. También viene la malaria. Entonces, no hay caso de chikungunya porque una gran cantidad de personas fue afectada, muchas en forma inaparente, y por lo tanto están inmunizadas, como no repite, excepto que el virus tenga una mutación, ¿verdad?
Sí, pero son virus que tienen muchísimo tiempo circulando entre nosotros y no han tenido esa capacidad de mutación. Lo que sí se pudiera descubrir es alguna otra cepa, como ocurrió con el dengue, que se describió hace cerca de 3 años una cepa nueva, y por eso se habla de 5 serotipos del dengue, igual que la malaria, también se describió un quinto tipo del plasmodium. O sea que estamos hablando que a medida que vamos adentrándonos en algunos territorios, vamos encontrando cada vez partículas, partículas nuevas infecciosas. Todas esas son enfermedades de países pobres. En países ricos casi cierto. nunca hay ese tipo de brote, por características que serían ya parte de lo que es otro programa. Entonces, en el día de hoy ya tenemos el Zika, tenemos la chikungunya, ahora vamos a la noticia que ha estado circulando durante los últimos 3, 4, 5, 6 meses en el país sobre el tema de las muertes por dengue y los casos de dengue. ¿Por qué fue? Y ya han comenzado a disminuir los casos, Sí. porque es estacional. O sea, estamos ya en una temporada en que el dengue baja. Aumenta en el verano, disminuye en el invierno. Que usted crea que aquí no hay invierno, pero sí disminuye, porque disminuye la cantidad de mosquitos y la capacidad de multiplicación de estos mosquitos. ¿Por qué fue tan agresivo el dengue este año en la República Dominicana, doctor? Lo primero que hay que decir es que se describen 3 serotipos diferentes del dengue este año, 3. Lo que quiere dejar dicho que aquellas personas que habían padecido 1 o 2 formas del dengue, ahora tienen desde el punto de vista teórico una exposición a un tercer tipo de virus diferente. Y como todos sabemos, cuando una persona presenta un segundo caso, o en este caso se pudiera hablar hasta de un tercer caso de dengue, generalmente la respuesta inmunológica frente al virus es mayor y la persona enferma de una manera más grave o de una manera más severa. O sea, es probable que la cantidad de muertes esté asociado al serotipo, o sea, a el tipo de dengue que circuló este año en República Dominicana. No estoy hablando específicamente de eso porque hay mucha desinformación. Hay personas que comenzaron a mandar mensajes por las redes sociales diciendo que había un serotipo más agresivo. No, creo que con la auditoría que ha hecho el Ministerio de Salud Pública, en el cual se disminuye el número de muertes oficiales del ministerio, se dio cuenta que muchas de estas personas no recibieron el tratamiento en el momento adecuado. El tratamiento no fue lo suficientemente agresivo para la enfermedad o el momento de la enfermedad en la que se encontraba el paciente. Cuando decimos tratamiento, estamos hablando de quién instaura el tratamiento, quién indica. El personal de salud. El personal de salud, que incluye a quién. Médicos, Ajá, enfermeras. ajá. Usted es infectólogo, doctor. ¿Cuántos infectólogos tiene el país? Somos cerca de 20. 20 infectólogos tiene el país. ¿Es el dengue una enfermedad que debe ser tratada por un infectólogo? No, señor. ¿Quién debe tratar el dengue como El enfermedad? dengue se debe tratar por médicos de atención primaria. Estamos hablando de generalistas, estamos hablando de internistas, estamos hablando de los pediatras. Estamos hablando de que una enfermedad que lo único que necesita es el manejo de líquido. El problema es que ahora es que estamos viendo, y pude apreciar en la introducción del programa antes de que saliéramos al aire, los anuncios sobre la información de dengue. Pero esos anuncios A la son población. anuncios dirigidos a la población. Sí. Esos no son anuncios dirigidos hacia la clase médica. No, pero algo sí que hay que decir es que posiblemente alguno de los fallecimientos se debió también en parte a que el paciente llegó en un momento de la enfermedad que estaba muy avanzada, que quizás los familiares no fueron a buscar las atenciones en el momento en que la persona los requería. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a que mi hijo le dio dengue, sí, lo manejamos aquí en la casa, le dimos una bebida que tiene electrólito por ahí, para no decir el nombre, pues no sé si se anuncia aquí. Exacto. Se Pedialite. pasa- Yo digo el nombre, Pedialite. No, o Gatorade. O Gatorade, exactamente. Como dice la gente. O Coca-Cola o 7-Up. Eso Ajá. es lo que se le da. Exacto. Porque somos médicos los dos. Exacto. ¿Sabes por qué es lo que le da a la gente? Entonces el problema es que... Claro que no le den guayaba Con pimiento, con pimiento, así no. Exacto. Pero lo otro es Pedialite, Gatorade, Exacto. 7-Up, Entonces, Coca-Cola, cualquier cosa que tenga electrolito. El problema es que continúan hidratando al familiar en la casa con esto y no se dan cuenta en que en muchas ocasiones la cantidad de líquido que la persona está perdiendo es una cantidad de líquido importante. O sea, el problema entonces comienza en la casa. Sí, señor. O sea, y volvemos al tema, porque creo que aquí está el centro, ya que estamos saliendo de la alarma de dengue, de lo que se debe hacer el año que viene. Usted, yo creo que puso bien claro que la educación tiene que ser en varias vías. Y continuo. Y continua, pero a nivel comunitario en las casas
y a nivel médico. Eso es una culpa compartida entonces. Porque hay dos casos que a mí me llamaron la atención y que llamaron la atención del país, que yo quiero que usted participe conmigo en esto. La arquitecta que murió en Santiago, que según la información que tengo de la clínica donde la llevaron, llegó en pésimas condiciones, muy deshidratada, prácticamente hicieron todo lo posible por salvarla, pero no hay posibilidad de salvar a un paciente que llegó con un fallo multisistémico, como tenía esa señora, y un niño que murió, un niño que trabajaba en un canal de televisión, que también llegó en condiciones muy malas, con un fallo renal a una clínica en la capital. En los dos casos, tiene que ver la llegada del paciente hasta el equipo médico. Sí, usted bien lo mencionaba, y hay algo que es importante y hay que decir del dengue, y es lo siguiente. Cualquier persona que se deshidrata, no tiene que ser por dengue, sino por cualquier cosa. Llega un momento en que el vaso sanguíneo, tratando de mantener la presión, imagínense un tubo simplemente largo, el cual tratando de mantener la presión simplemente comienza a cerrarse. Exacto. Pero ¿qué sucede con ese cierre? Llega un momento en que el organismo no es capaz de mantener esa presión lo suficientemente alta por la poca cantidad de líquido que está en el interior. Entonces esa persona entra en lo que se conoce como choque, que no es más que simplemente la incapacidad que tiene el sistema cardiovascular o circulatorio de llevar sangre con oxígeno y nutrientes al corazón, al cerebro. Entonces, cuando esto se hace demasiado prolongado, esos vasos sanguíneos no se pueden volver a abrir, no importa lo que usted haga. Y es ya cuando se conoce como un choque o shock refractario, o sea que no importa lo que usted haga, usted no va a conseguir que esa persona recupere esto. Que esto también sucede con los vasos sanguíneos, ¿de dónde? De un órgano vital, los riñones. Exactamente lo mismo. Y eso se llama fallo renal. Sí, el problema es que si solamente fuera un fallo renal, no importara, porque actualmente tenemos la diálisis. Y una persona en diálisis puede mantenerse. Pero el niño que trabajaba en el canal de televisión llegó en tan malas condiciones que ni siquiera pudo reaccionar a la diálisis. Exactamente. Fue sometido a diálisis y no pudo reaccionar tampoco. No salió del cuadro de shock. Hay que decir que ese paciente, según estuve conversando, porque tenemos un buen vínculo, al igual que usted, con el doctor Puello, claro, el viceministro de Salud Pública, dentro de las cosas que él nos dice, que esa persona fallece como 18 días después, o sea que estamos hablando de que él presentó una complicación del dengue. Exacto. Esa complicación, ya después de haberse curado del dengue, continúa y la persona aparentemente hace una infección asociada al hospital secundaria o el fallo renal por el mismo proceso que tenía, y la persona fallece cerca de una semana, 10 días después de que ya había superado lo que era la etapa aguda del dengue. Por eso es que estamos hablando de que usted hablaba de la parte de la educación y la parte de la educación médica. Lo primero es que muchos de los expedientes que se han revisado dicen que las personas fueron mal diagnosticadas al momento de llegar a la emergencia. Exacto. Lo que quiere dejar dicho, doctor, y esto es algo importante, que no se pensó en el diagnóstico, porque hay que decir que en medicina hay una frase muy típica que es diagnóstico que no se piensa, diagnóstico que no se hace. Claro. Entonces hay que decir que en los casos de dengue, si nos encontramos en una situación epidemiológica, y es algo que pasa con cierta regularidad, que no se hace porque se entiende que es un daño al Ministerio de Salud, es que si tenemos un brote o estamos presentando un incremento en el número de muertes, estamos hablando de que quizás no se puede hablar de brote porque en República Dominicana siempre tenemos dengue. La cantidad de casos de dengue que tenemos ahora no es una cantidad de casos que preocupe realmente, y eso es verdad. Hemos tenido casos en los que esta cantidad de dengue que tenemos parece ridículo. Hemos tenido 27,000, 30,000 casos de dengue. Pero en este momento ni 10,000. Exacto, ni 10,000. Por eso mucha gente cada vez que decía, no, que estamos en un brote de dengue. No era verdad. No era verdad. No era verdad. Pero sí hay que decir. Nunca fue. Nunca fue. Pero ¿qué sí hay que decir? Que hay que llamar la atención de que se está muriendo la gente con dengue. Entonces, significa había que la prevención funcionó, pero no funcionó el tratamiento. Exacto. Y el diagnóstico. Entonces, había que hacer una alerta, quizás no a la población, pero sí a la parte médica. Decirle, tenemos un incremento en el número de personas que están muriendo por dengue, y por esta razón debe la República Dominicana y los médicos de República Dominicana tener alerta de que algo está ocurriendo. Mire, doctor, usted que es especialista en el tema de infectología, si el presidente Danilo Medina lo llamara hoy y le dijera, mire, estamos en diciembre, ya aquí no hay la alarma que teníamos,
Usted es infectólogo, sabe más que nadie acerca del tema de esas enfermedades, ese mosquito. ¿Cuáles son las 3 medidas que usted le recomendaría al gobierno dominicano para que el año que viene no ocurra lo que ocurrió este año? 3, dígame 3 nada más y rápidamente. Lo primero que hay que decir es que hay que incluir esas jornadas que se estaban haciendo de descacharrización de manera continua. Perfecto. Hay que tratar de eliminar los criaderos de los mosquitos porque esta es la más importante de todas las medidas que se pueden tomar. Esa es una. Y la más importante. Los cacharros y los criaderos. Exacto, 2. Es lo primero. Y lo segundo, porque son ya 3, hablamos... yo le pedí 3. No, ya hablamos de la parte de la prevención. Lo otro que hay que decir es que se debe formular un proceso de educación continua a la población, a los centros de salud para que... Primero a la población, espérese. A la población, perfecto. Después va a comer la tercera. Sí, lo que pasa es que hay que mantener a la población informada sobre el dengue. Exactamente. Todo el tiempo, todo el año. Esperar que ocurran 89, 90, la cantidad de muertos que sean, para comenzar a hablar de dengue. ¿Y en la tercera? Y la tercera tiene que ser estar 100% seguro de que todo el personal de salud, independientemente del nivel en el que se encuentre, tenga el conocimiento mínimo requerido para que pueda identificar o por lo menos descartar que la persona tenga dengue. Porque hay algo que hay que decir y es algo que nos da cierta vergüenza, y eso era algo que yo discutía con el doctor Puello. Esta cantidad de muertos nos da vergüenza porque en países como Perú, que se mencionó inicialmente con los casos de Zika, donde viven muchísimos indios, hay gente que ni siquiera español le habla, doctor, que lo que hablan es quechua, no entienden ni siquiera español, siga usted. Lo que hay que decir es que en esos países quienes tratan dengue son enfermeras. Exactamente, y en Centroamérica también y la gente no se muere. Son enfermeras, estamos hablando de que no es ni siquiera un profesional de la salud y que un médico, un internista, un intensivista, no, son enfermeras. Que simplemente usted llegó con un cuadro de fiebre y a ella le parece que dengue, independientemente de lo que sea, ella le encaqueta un suero. Porque a mí me enseñaron algo diferente a lo que usted le enseñaron, soy más viejo que usted. Cuando usted piensa en una enfermedad y usted ve que tiene cara de perro, lengua de perro, ojos de perro, rabo de perro y cuerpo de perro, es un perro, piensa en eso. Vamos a una pausa y volvemos. Bueno, ya estamos entrando casi en diciembre, doctor. El día 21 entra oficialmente en el hemisferio norte la temporada invernal. Y en República Dominicana, los meses más fríos del año, aunque aquí no hace frío, son precisamente los meses de enero y febrero, donde se presenta una gran cantidad de enfermedades que tienen que ver con estos cambios de temperatura, o la gente dice que se trata de esto. ¿Qué usted me dice acerca de este tema? Bueno, lo primero que hay que decir es que existen varias enfermedades que se asocian a estos cambios de temperatura, como son las respiratorias. Pero hay otras cosas también sumamente importantes que ocurren en estos días de frío, en estos días de migraciones sobre todo, que muchas personas no se percatan de que tenemos una población viajera que llega a la República Dominicana. Exacto. Desde los Estados Unidos, donde sí tienen brotes de influenza, o sea, de gripe con cierta regularidad. Estamos hablando de que son temporadas donde la gente se pasa mucho tiempo junta. Y cualquier enfermedad que se puede transmitir por cercanía, como son las respiratorias, como son las asociadas a materia fecal, como son las asociadas al contacto, como es el asunto de la conjuntivitis, estas personas que se pasan las manos por los ojos teniendo algún tipo de infección y posteriormente tocan a otra persona, o simplemente la tocamos, sujetamos algún vaso o algún picaporte, algo para abrir la puerta, esas personas pueden comenzar a presentar enfermedades de este tipo. Recordar que los cambios de temperatura, cuando la temperatura se torna demasiado fría, hay que decir que en República Dominicana y en otras partes del mundo se reconoce que los sistemas de defensa, el sistema respiratorio, como es el movimiento de los cilios para producir ese moco, para sacar ese sucio desde las vías respiratorias, simplemente se pierde. Y las personas tienden a acumular más moco y por eso es que ustedes ven que durante los días fríos las personas comienzan a presentar mayor cantidad de tos, estornudo, etc. Mire, doctor, pusimos los teléfonos del estudio para aprovechar su presencia y como siempre, si alguno de los televidentes tiene alguna pregunta, alguna inquietud sobre los temas que estamos tratando, con muchísimo gusto le responderemos en el aire. Son los números 537 o 0045 con el 809 y el 809-200-4282.
para cualquier persona que quiera comunicarse con el doctor Héctor Balcácer. Sigamos con las enfermedades. Okay. O sea, no se enferme en Navidad, escuche este programa. Dentro de las cosas que hay que decir es que hay algo que muchas veces se olvida dentro de la familia dominicana, y es que si hay alguien que tiene una enfermedad febril, o si hay alguien que tiene un cuadro respiratorio, la gente dice, no te preocupes, que es una gripecita que tiene, entonces lo junta con todo el mundo. Y ahí sale todo el mundo enfermo. Y ahí sale todo el mundo enfermo, y hay que tratar de recordar que se debe mantener lo que es el aislamiento de aquellas personas que tienen enfermedades que potencialmente se pueden contagiar a través de la respiración. Y el problema es que esa es la fecha que utilizamos para compartir con los más adultos. Estamos hablando de que los adultos mayores tienden a recibir la visita de aquellas personas que vienen del extranjero, independientemente de que vengan enfermos o no. Tenemos una llamada. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, diga usted. Tardes. Yo quiero saber sobre la vacuna. ¿Dónde yo puedo conseguirla? ¿La vacuna de qué? De la influenza. La vacuna de la influenza, doctor. La vacuna de la influenza, hay que decir que es importante que sepan que la vacuna de la influenza, o como le llama la gente, la vacuna de la gripe, se aplica una vez al año. Hay algunas personas que se han acercado al consultorio en este momento para decirme, doctor, me quiero vacunar. Se pueden vacunar todavía porque no hemos recibido el gran grueso de los viajeros, de aquellas personas que vienen de Europa, que vienen de Estados Unidos, se la pueden aplicar. Sin embargo, esta vacuna se prefiere que se aplique entre septiembre y octubre. ¿Por qué? Porque recordar que la gripe, este tipo de gripe que es la influenza, se conoce como una vacuna estacional, o sea, de estaciones, es una vacuna de momentos. Entonces, esta vacuna se puede conseguir en cualquier centro de práctica privada. Podrían tratar de comunicarse con el Ministerio de Salud, que estaba aplicando algunas vacunas, pero trate de consultar a su médico de atención primaria o infectólogo para que los ayude en cuanto a esto. Perfecto. Tenemos otra llamada. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Sí, ¿cómo está? Diga usted. Le habla José Hernández de la Caoba. Encantado, José. Fíjese, le estoy llamando para felicitar al médico que le acompaña. ¿Usted es médico también? Sí, claro que sí. Para felicitar al médico que le acompaña por una frase que pronuncié que yo la considero mágica. ¿Cuál es? La frase continuidad. Sí. La frase continua. Esa frase no solo en las enfermedades, sino a los seres humanos hasta no hace cambiar de conducta. Eso es verdad, José. Muchísimas gracias. Hay que darle continuidad a las políticas de prevención de enfermedades. Hay una ley, hay otra llamada. Ahora no me van a dejar preguntar a mí, pero vamos a darle chance a los oyentes y a los televidentes. Diga usted, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Una pregunta. ¿Cómo no? Diga usted. ¿Cuál es la población más, que tiene mayor riesgo en cuanto a la infección con la influenza? La población que tiene mayor riesgo. ¿De qué? ¿En cuánto? No entendimos bien el Si final puede de la marcar de pregunta. nuevo. Sí, porque pero no lo entendimos lo que hay bien. que decir es lo siguiente: generalmente la población que es más vulnerable o que es más peligroso que tome alguna enfermedad respiratoria, como el caso de la influenza, en primer lugar y sin duda son las embarazadas. Cerca del 50% de la población que murió a nivel mundial por los casos de influenza, del H1N1, del H5N1, fueron poblaciones de gestantes. Mire, y déjeme aprovechar un titular que salió hace alrededor de 10 días, que a mi juicio, a juicio mío, fue una irresponsabilidad del director del medio e irresponsabilidad de las personas que lo publicaron. Esa embarazada que murió en Puerto Plata, ¿fue H1N1? Realmente no sé. Estaba fuera del país, pero no verdad sé. que usted estaba fuera del país, pero no sé qué tipo de prueba le hicieron. Ahora mismo en República Dominicana hay que decir que para el diagnóstico de H1N1 hay muchísimas pruebas. O sea, estamos hablando de que tenemos pruebas tan sensibles como la determinación del material genético de la partícula viral. O sea, desde que hubo la alarma mundial. Exactamente. O sea, estamos hablando de que en República Dominicana se puede detectar a través de PCR, que es como se conoce. Porque eso salió, usted estaba afuera, un titular, y eso hace daño al país. Buenas tardes. Tenemos otra llamada. Buenas tardes. Hola. Sí, buenas. Una pregunta para el doctor. ¿Cómo no? Diga usted. ¿Pudiera ser que la agresividad de esos virus pueda darse por una modificación humana, o sea, por manipulación de los genes, ya sea con fin médico o algún otro fin?
Esa es una pregunta fuerte, doctor. Diga. Bueno, lo primero que hay que decir es que se sabe que desde hace mucho tiempo tanto los virus como las bacterias se han utilizado dentro de lo que se conoce como la guerra biológica. Armas biológicas. Por eso le dije que era fuerte la pregunta. Esa guerra biológica que todo el mundo sabe, por ejemplo, lo del anthrax, en un momento determinado en los Estados Unidos, en los cuales se enviaban cartas que estaban llenas de estas esporas, de estas bacterias. Este tipo de procesos puede asociarse. ¿Qué pasa? Hay algunas personas que dicen que hasta el virus de inmunodeficiencia humana en algún momento fue un virus que se modificó para tratar de disminuir la población de algunas... Que es el que produce el síndrome de inmunodeficiencia adquirida SIDA. O SIDA. Hay que decir que podría ocurrir. Nada se puede descartar. El virus de la influenza se sabe que es un virus extremadamente contagioso. Si alguien quisiera escribir un libro sobre la disminución de la población mundial mediante algún tipo de partícula viral, el virus de la influenza es un virus muy bueno para este tipo de cosas porque se transmite muy fácil, la enfermedad aparece casi de inmediato, o sea, usted entra en contacto con este virus y ya a las 48 horas usted comienza a tener manifestaciones clínicas, pero realmente se desconoce a la fecha si existe algún tipo de modificación genética con estos fines. Tenemos otra llamada. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, buenas. Sí, diga usted. Una pregunta tengo. ¿Cómo no? Si yo tengo una sobrinita de 3 meses y ella se ha congestionado mucho y la tuvieron que hasta internar, entonces yo quiero saber si le podrían poner la vacuna de la influenza o algo así, porque... ¿Una niña de 3 meses puede ser vacunada? Si supiera que la vacuna de la influenza que tenemos disponible aquí en República Dominicana está aprobada para uso en mayores de 6 meses. Esto es lo primero que hay que decir. Posiblemente con esa edad tendría que buscarse una vacuna muy específica para esta población, pero realmente hay que decir que la que tenemos en uso cotidiano en la República Dominicana, la persona debe tener mínimo 6 meses para la aplicación de la misma, y es uno de los cuidados que debemos tener. La población blanco para vacunar, usted me corrige, son los niños menores de 5 años, las embarazadas y los adultos mayores, ¿verdad que sí? O sea, los ancianos. Y hay un grupo que se olvida bastante, que es la población médica. Nosotros los médicos. Los médicos. Porque nosotros somos superhéroes. Sí, es una a nosotros no se nos pega nada. Pero es una de las poblaciones olvidadas por una razón. Si usted tiene en una clínica o en un centro de salud un personal médico que va a estar expuesto a la influenza, usted tiene que cuidarlo porque esas personas que están laborando en el hospital tienen familia, se van a encargar de propagar el proceso, pero además de eso, cuando llegue alguien, si un médico está iniciando con un proceso, usted puede llegar con una enfermedad y salir de la clínica o del centro de salud con otra patología. Claro que Por esa razón es una recomendación en todos los países del mundo que cuando comienzan a vacunar contra la influenza, dentro de las primeras personas que necesitan aplicarse la vacuna, es el personal de salud. Doctor, usted está... Es tanto así que es obligatorio en algunos sitios, usted tenga que ponerse la vacuna de la influenza, le guste o no le guste, puyase, como dice la gente. Claro, doctor, ¿usted está de acuerdo con algunos que tienen ideas negativas, si se quiere, de que el mundo en algún momento se tendrá que enfrentar a una epidemia como la de la gripe española de 1918, que mató más de 60 millones de personas? O sea, que eso está en agenda en el mundo. Sí, creo que sí. Creo que nos encontramos en un momento en el cual puede ocurrir. Ya lo vimos con lo que fue el ébola, que tuvimos en un año todos los casos que ocurrieron en un periodo de 30 años. Imagínese. O sea que estamos hablando de que justamente con el incremento de las poblaciones, los viajes y otras situaciones, estamos cada vez más vulnerables a patologías como esta. Bueno, hasta aquí 360 grados. Muchísimas gracias al doctor Héctor Balcácer por su presencia aquí con nosotros y volveremos con ustedes el lunes. Que pasen un buen fin de semana.